buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, reunidos para orar, para tener momentos de intimidad, de confianza, de apertura de corazón con el Señor. El tema de hoy es un tema que quizás habremos dado vueltas alguna que otra vez. Es una parábola muy conocida, es la famosa, conocida, repito, estudiada parábola del sembrador. La encontramos en Lucas 8:4 al 10, también está en Marcos. Yo creo que no hace falta leerla, ya todos la tenemos muy presente. Pero esta noche que deseo darle una visión algo diferente a lo que normalmente le damos. Porque es una parábola que cada vez que se lee, al menos para mí, es siempre nueva y a la vez es una parábola vieja, conocida, sabida, pero diferente. Es siempre actual y muy ilustrativa. Y aún más, cuando la podemos considerar como una parábola que es con sorpresa. Porque en realidad nunca sabemos qué sucederá con la semilla plantada, con la semilla esparcida. Y diré por qué. Mirad, los años de vida me han enseñado que a veces siembras esperando un resultado. Pero como el resultado no lo podemos controlar, no lo podemos dirigir, ni siquiera prever siempre, pues puede ser totalmente inesperado, porque puede aparecer otro del que nosotros pensábamos que sucedería. Nunca sabremos realmente dónde sembramos, si es en el camino, si es entre espinos, si es entre piedras, ni incluso podemos saber si sembramos en buena tierra. Nunca, por mucho que creamos que lo sabemos, lo sabremos. Por eso aconsejo que cuando se proclame el Evangelio o demos testimonio del Señor, debemos de estar preparados para esperar lo inesperado. Donde se siembra la palabra es realmente completamente desconocido para nosotros. Podemos intuirlo, podemos pensar, podemos creer, podemos imaginar, pero realmente la sorpresa aparece cuando no esperabas ningún resultado y se da. O al contrario, cuando esperas un resultado y resulta que no aparece, que no se da. Se siembra con alegría en tierra que te parece fértil y piensas que se cosechará en abundancia, pero resulta que con la experiencia, con el tiempo, te das cuenta de que no es así. Sorpresa. Y a veces para algunas personas existe un sentimiento de defraude, de romper aquella expectativa que se tenía. Y no estoy diciendo que nos conformemos con sembrar y ya está. No estoy diciendo que conformarnos con decir, bueno, como es el Señor que da el crecimiento, pues ya Él se arreglará. No estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en un error que es muy sencillo y muy fácil. Podemos sembrar por obligación. Pues, es que hay que hacerlo. Es como somos creyentes, tenemos que hacerlo. Y esto, de verdad lo digo, es un mero cumplimiento religioso. Es religión, no es realmente una vida en el Espíritu. Por eso te aconsejo que cuando hables
y vivas el Evangelio, lo hagas con un corazón agradecido y alegre, porque entonces tu vivencia cristiana, guiada, llevada, alimentada, soportada, conducida por el Espíritu, sí que tiene la gran posibilidad de convertirse en una siembra real, sincera y además, que no queda sin fruto. Y sigo, sin hablar del resultado, sino de la disponibilidad. Hemos de estar dispuestos a sembrar siempre el Evangelio. Mirad, cuando intentemos proclamar la palabra, hemos de tener en cuenta algunas cosas que considero son interesantes. Primero, como no, esperar siempre la buena cosecha, claro, porque si intentamos sembrar sin esperar lo mejor, ya es absurdo, ya no tiene sentido. ¿Para qué? ¿No? Por lo tanto, esperar siempre la buena cosecha. Esa es una primera actitud. Nunca pensar que germinará en algo que no ha de ser la semilla plantada. Pero eso sí que te pido, y me pido, y nos pedimos, que no dejemos, cuando plantemos la semilla de la palabra de Dios, cuando la proclamemos, no puede estar nunca separada de la oración, porque la oración riega el lugar donde se ha sembrado la semilla de la palabra de Dios. Pero que ha de ser una oración que surja del corazón y, como más de una vez hemos dicho, con el concepto final y esencial que siempre sea la voluntad de Dios. Porque no somos nosotros los que la hacemos germinar. Pensar eso es algo que a veces ataca, nos invade, nos sacude. ¿Y sacude el qué? Nuestro orgullo. Porque a veces pensamos que gracias a nosotros las cosas del Señor van hacia adelante, que gracias a nosotros el Evangelio avanza, y qué equivocados estamos. Yo a veces creo, y lo voy a decir de corazón, yo creo que es a pesar nuestro que el Evangelio sigue adelante. Quiero añadir otro elemento también importante y esencial cuando sembramos la semilla, es hacerlo con un espíritu de generosidad. No podemos escatimar esfuerzos. No podemos hablar y vivir la palabra de Dios de forma egoísta, o con miedo, o con reparo, o con alguna serie de elementos que aparecen en nuestra mente y que no dejan de ser prejuicios humanos y que no están contemplados en los planes del Señor. No podemos escatimar, repito, esfuerzos. No podemos hablar, repito, y vivir la palabra de Dios de forma egoísta y con miedo. No podemos ir con recelos ni ideas, repito, preconcebidas. La sorpresa siempre es preciosa, aunque no esperemos lo que va a venir. Ni siquiera nos lo imaginamos. Y es preciosa la sorpresa que muchas veces nos vamos a encontrar cuando proclamamos la palabra del Señor, porque nunca sabremos si esa palabra de Dios que nosotros hemos intentado proclamar, hemos intentado dar testimonio de ella, hemos anunciado, quizás está hibernando, esperando el mejor momento para germinar. Con lo cual estoy diciendo que tampoco pongamos límites a que la semilla germine en el corazón de las personas. No sabemos cuándo ni cómo puede germinar en los corazones la palabra de Dios implantada. Como tampoco podemos saber, y eso ya lo he dicho, si va a germinar o no, ni cómo va a germinar, ni cuándo.
ni cómo va a crecer, si va a crecer vigorosa o va a crecer raquítica. Ese es, hermanos y hermanas, el milagro de la esperanza. Sé de casos que las personas sembradas por la palabra de Dios, que han recibido el testimonio de otras personas y que han creído precisamente cuando ya el sembrador estaba con el Señor y no han visto la cosecha. Podemos hablar en muchos casos que la persona creyente de verdad ha sembrado, ha procurado que la palabra llegue a otras personas. A veces esa persona que ha sembrado nunca se va a enterar si su semilla plantada va a dar fruto, y a veces ese fruto se produce cuando ya esa persona está en la presencia del Señor. Hoy día vivimos tiempos en donde muchas personas, y aún en el pueblo de Dios, solo piensan en recibir. Y el sembrador, repito, ha de ser generoso. Así que no se puede sembrar sin generosidad. En ocasiones se puede sembrar de mala gana o por obligación, y esos tienen un tanto por ciento muy elevado que no va a dar fruto. Sin embargo, y recordando un texto de Pablo sobre la generosidad, cuando se produce una situación en que se ha de pedir una ayuda económica para los hermanos de Jerusalén, Pablo dice una frase que es aplicable y es general: Dios ama al dador alegre. Y aquí puedes ponerte tú, cuando generosamente y alegremente proclamas la palabra de Dios. Hemos de pensar también, cómo no, en la clase, el tipo de semilla que plantamos. Un agricultor, si quiere cosechar buenos frutos, debe sembrar muchas semillas, porque de sembrar pocas, poco será su cosecha. A veces esperamos milagros cuando ni siquiera nosotros nos hemos comprometido. A veces nosotros queremos decir: oh, es que yo quisiera que mi familia se convirtiera. Oye, ¿qué testimonio? ¿Cómo estás sembrando? ¿Qué semilla estás sembrando en tu familia? ¿O en el trabajo? ¿O con tus vecinos? O incluso, lo voy a decir, ¿por qué no?, en la iglesia. ¿Qué semilla estamos sembrando para que otras personas reciban y pueda dar y germinar en su corazón? Por eso os lo digo, que evidentemente, hermanos y hermanas, no podemos sembrar una palabra sin consistencia. Yo diría, no podemos sembrar una palabra sin el Espíritu de Dios. Y una palabra, una semilla no preparada, es aquella que no ha sido primero regada por la oración y una escucha de la palabra verdadera de Dios, y un dejar que esa palabra eche raíces en nuestro corazón. Fijaos que es muy importante eso. A veces exigimos: Señor, Señor, llena la iglesia, Señor, y de verdad, pero yo lo digo y lo he dicho muchas veces: prefiero calidad que no cantidad. Preferimos calidad porque esa calidad sí que va a dar un buen fruto, un fruto verdadero, seguro, cierto, estable, mientras que la cantidad se diluye y se puede perder con el tiempo. Hemos de buscar una palabra que no solo sea letra, sino que sea guiada con el Espíritu, porque si no es así, nunca germinará. También hay que escoger la mejor semilla para sembrar. Volvamos al ejemplo del agricultor. Este debe de escoger la mejor semilla, nunca mala, nunca de una categoría baja o una semilla dañada, porque entonces seguro
que nunca funcionará. Aunque grandes cosas, y os lo digo de corazón, he visto personalmente de parte del Señor, donde menos te lo esperas, aparece y florece, porque ha habido un momento en que esa semilla ha germinado. Y a veces esa semilla, porque el poderoso es el Señor para hacerlo, siendo mala, ha hecho cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo. Nuestra obligación es sembrar. Y sembrar, y se acabó. Orar para que esa semilla germine. Pero como os he dicho antes, siempre hay sorpresas inesperadas. Pero, repito, no es solo la calidad tampoco, ni la generosidad, sino la cantidad lo que interesa también. No debemos de ser tacaños, egoístas, cuando anunciamos la palabra. Hemos de proclamarla en abundancia, donde se nos pida razón de nuestra fe, a tiempo y a destiempo. Y por último, y lo vuelvo a decir, siempre hemos de esperar la sorpresa. La parábola del sembrador a mí siempre me ha producido esa sensación de sorpresa. Es una cosa que recibes lo que no esperas y esperas lo que quizás no vas a recibir. Lo que sí que es cierto es que el Señor siempre va a utilizar lo que hacemos y lo que tenemos para su gloria. Así que aparece siempre algo que también tenemos que tener en cuenta. El terreno donde sembramos es un terreno realmente desconocido. Tendría que ser fértil, tendría que estar bien abonado, pero a veces las apariencias pueden engañar. Nosotros en realidad nunca podemos ni debemos decir que esto es seguro y esto no es seguro. Aquí sí o aquí no. La siembra debe de ser siempre para todos y nunca juzgar a quién sembramos. Por eso es curioso que en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor expone esta parábola, añade algo interesantísimo. Quien pueda entender esto, que lo entienda. ¡Sorpresa! Quien pueda entender esto, que lo entienda, porque muchas veces nosotros, con nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros parámetros, queremos encasillar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es libre y avanza, igual que el Espíritu de Dios, que sopla donde quiere, cuando quiere, y hace lo que tiene que hacer. Así que esta noche de oración, pongamos delante de Dios un corazón dispuesto a sembrar la verdadera palabra de Dios, a hacerlo con generosidad en todos los lugares que podamos, pero también preparándonos para las sorpresas después de esa siembra, porque es posible, seguro, que tendremos muchas sorpresas. A veces sorpresas de desengaño y otras sorpresas de alegría. Nosotros hemos de sembrar la buena y abundante palabra de Dios y hemos de regarla con la oración, pidiéndole al Señor que llegue a los corazones que han de llegar, porque realmente el crecimiento pertenece al Señor. Y esto Pablo lo sabía tan claramente que en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: yo planté y Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega cuentan para nada. Dios, que hace crecer, es el que realmente cuenta. Esta noche pongamos delante del Señor nuestras intenciones y revisemos seriamente
poniendo todo nuestro corazón en el Señor para que sea Él el que trabaje cuando nosotros hagamos lo que podamos, proclamando, anunciando y dando testimonio de la palabra del Señor. Adelante, hermanos y hermanas, momentos claves de oración, con la idea de que esa oración riegue la palabra escuchada, oída